Hola a todos, espero que estén muy bien. Mi nombre es Ángela Cecetti y hoy vamos a ver en esta clase las pautas para el desarrollo de documentos integrables, cómo presentar tu idea en público. Recuerden que esto es una filmación que la hago una sola vez, no está editada y por lo tanto puede haber algún titubeo o algún error, cualquier cosa pueden comunicarse conmigo. ¿De qué se trata esta clase? Esta clase se trata de que nosotros tenemos, en general, lo que hacemos es desarrollar un documento de calidad, una monografía, un trabajo de investigación. Y, por ejemplo, puede ser que ese trabajo lo enviemos a un congreso y tengamos que exponerlo. Entonces, esta presentación, esta clase tiene dos partes. Primero, cómo armar un documento de calidad, digamos, dado un documento de calidad, que tiene determinadas secciones, ¿sí? Que pueden o no estar. ¿Cómo hacemos para tomar esa información y transformarla en una presentación de manera tal que la comunicación, ¿sí? del objetivo del trabajo, de las conclusiones y demás, sea efectiva? Esto es, lo que ustedes averiguaron, lo puedan comentar de manera concluyente para que las personas que están escuchándolos puedan entender perfectamente todo el contexto de ese trabajo, ¿sí? Entonces, lo primero y principal es tener un documento que esté escrito y organizado, ¿sí? Esto es, si yo tengo ese documento bien organizado y con todo el contexto que se necesita, entonces ustedes van a poder transmitir elocuentemente esa idea que desarrollaron. Siempre un trabajo de investigación en general comienza por una observación, algo que a ustedes les llama la atención, y deciden investigar un poco más, ¿sí? Entonces, lo más importante claramente de ese trabajo, más allá de todo el lineamiento que nos lleva a las conclusiones, son las conclusiones, ¿sí? Entonces, para desarrollar un documento básico, ya algo hemos hablado, tiene que tener una portada, esto es un tema, el título, la institución a la cual pertenecen, los logos que correspondan, los nombres de los integrantes del grupo, la fecha en la cual se desarrolla ese documento. Un índice que, bueno, ya hemos hablado de cómo hacerlo de manera automática. Una introducción a la temática, la hipótesis que se quiere probar o desarrollar, el estado del arte, que en general tiene que ver con otros trabajos que se han realizado con respecto a este tema, el desarrollo, que tiene que ver con lo que ustedes quieren ver, el desarrollo del trabajo de ustedes, que va a probar si la hipótesis que ustedes tenían es correcta o no, y las conclusiones. Y por supuesto la bibliografía en la cual se basaron para realizar el trabajo de investigación. También hemos visto la bibliografía de manera automática, o lo vamos a ver en esta clase, ¿sí? Puede ser que alguna, depende del tipo de documento que ustedes estén desarrollando, puede ser que alguna de estas secciones estén presentes o no en ese documento, ¿sí? Con respecto a las referencias bibliográficas, la mayoría de los trabajos vamos a hacer referencia a la normativa APA, ¿sí? Que ahora vamos a ver, pero en la normativa APA ustedes lo pueden googlear, debajo les dejo el link. Dice específicamente cómo tiene que estar escrita la bibliografía, ¿sí? No solamente, no es la mención de la bibliografía dentro del trabajo, sino en la bibliografía, cómo tiene que estar dispuesta toda la información de esa bibliografía. Ahora ya lo vamos a ver. Entonces, las búsquedas, en general nosotros las realizamos a partir del nombre de un autor, que ya sabemos que trabajó en ese tema, o un título, ¿sí? El título es una palabra clave que tiene que ver con lo que ustedes están investigando. Puede ser una revista, un libro, otros congresos que han trabajado sobre la temática que ustedes quieren desarrollar. En general lo que se utiliza es un motor de búsqueda, pero especializado, no necesariamente Google, sino por ejemplo algo que pueden utilizar es el Google académico, también, o buscadores especializados. Ustedes dentro del área de salud tienen varios y esto lo vamos a desarrollar mucho más en la siguiente clase. Analizar la calidad bibliográfica, esto es, no se queden con un autor, sino que exploren y sobre todo que sea información fidedigna. Bueno, en general uno cuando lee varios autores también lo que te permite ver es con quién vos estás de acuerdo o no dentro de lo que ellos desarrollan. Y eso también puede estar dentro del trabajo de investigación. O sea,
dentro del estado del arte, es muy probable que ustedes incluyan a los autores que han leído y digan o establezcan con quién están alineados. Bueno, intentar validar los contenidos buscando fuentes alternativas e independientes y, por supuesto, esto ustedes ya lo saben, dentro de el texto que ustedes vayan desarrollando, si ustedes sacan información de algún libro, artículo, un congreso, un artículo en un congreso, lo que sea, tiene que estar la cita en el texto, o sea, según fulanito de tal, en tal artículo, ¿sí? Ahora eso después lo vamos a ver más específicamente. Acá está lo de la forma de realizar las citas, que en general es el APA. Y cosas, bueno, adicionales para ver dentro de lo que es la entrega del trabajo, que ya lo vimos en la clase pasada, es el formato del documento, como la puntuación, las abreviaciones, que no haya falta de ortografía, los tamaños de letra, que en general si son congresos les dicen específicamente qué usar, pero si no, ustedes tienen que ser capaces de elegir una letra y un tamaño que sea claro, y ni muy grande ni muy chico, pero bueno, tamaños de letra que primero una letra que sea legible y un tamaño que sea apropiado. Bueno, construcción de tablas y figuras y la citación a las referencias. Y ahí les dejo un link a las normativas para que sepan un poco más. Bueno, con respecto entonces al material externo, como ya les adelantaba, todo el material externo utilizado tiene que estar citado, o sea, si ustedes lo importante que saquen de información de otro texto, tiene que estar citado, ¿sí? Debe formar parte de la bibliografía. Fíjense, el desarrollo dentro de lo que nosotros desarrollamos tiene que ser propio y nunca deben incluirse fragmentos largos copiados textualmente de ese material. La única excepción es, por ejemplo, un fragmento de ley que claramente la tienen que citar textualmente. Puede suceder que hay una ley, por ejemplo, si ustedes la citan, puede ser que esté, en vez de copiarla completamente, simplemente lo que se hace es decir, dada la ley tal, y ver anexo tal. Entonces, de esa manera, la ley puede agregarse al final del documento. Dice, no contemplar estas pautas puede resultar, bueno, que el documento sea considerado como un caso de plagio. Y bueno, claramente dentro de lo que tiene que ver con el mundo académico, cometer plagio puede tener consecuencias disciplinarias. Bien, nosotros ya tenemos desarrollado el documento, un documento completo, ¿sí? Con todas las pautas que nombramos recién, y ahora tenemos que exponer esa información. Claramente no podemos poner absolutamente toda la información que está en el documento, lo que debemos es poner la información más relevante, ¿sí? Y que impacte en nuestro público. ¿Está bien? Entonces, ya tenemos el texto escrito, ¿sí? Algo muy importante es pensar a quién está dirigida la presentación, porque claramente un público puede ser colegas, que claramente manejan el mismo vocabulario que ustedes, pero tal vez puede ser que esa información esté dirigida a vayan a un colegio o en jardín de infantes. Entonces, claramente la presentación tiene que estar adaptada al público al cual ustedes le van a presentar ese trabajo. Y eso va a variar entonces claramente en el vocabulario, en el nivel de detalle, ¿sí? El lenguaje que ustedes van a utilizar, la formalidad, si va a ser más formal o menos formal. Y siempre tener muy en cuenta cuál es el mensaje que se quiere dar, ¿sí? Porque lo más importante de la presentación va a ser claramente las conclusiones, la importancia de por qué ustedes están ahí. Entonces, de acuerdo al público que ustedes van a tener enfrente, ¿sí? Y hay que pensar muy bien cuál es el mensaje que quieren dejarles a ese público.
Ahora bien, si la presentación va a ser formal, claramente la primera diapositiva tiene que tener toda la información, ¿sí? El tema, el título, la institución, los logos de la institución, los nombres de las personas que van a exponer, una fecha, ¿sí? Esto es un consejo de mi parte, es de la presentación de lo que ustedes van a exponer, de las conclusiones que van a dar, desarrollar los temas desde lo más general a lo más particular. Eso es un consejo, ¿sí? Algo que me ha pasado muchas veces es ver presentaciones de personas que dicen todo lo que no hay que hacer, todo lo que no está bien, todo lo que... Y la verdad es que a mí me parece un poco chocante. Yo prefiero comenzar con lo positivo. Y después luego, si la conclusión dice, bueno, no debería hacerse tal o cual cuestión, o deberían manejarse las cosas de tal y tal manera, con tal protocolo, pero sacar el no de la presentación, ¿sí? Y comenzar con lo positivo y hablarlo desde el punto de vista de lo que es y del protocolo que ustedes desarrollaron o de la estadística, como el resultado de la estadística que ustedes hayan desarrollado, ¿se entiende? Algo muy importante es que haya un diálogo entre cada una de las diapositivas, ¿sí? Entonces, tienen que estar conectadas una con la siguiente. Y fíjense, si se cambia un tema, se podría agregar una diapositiva que diga que a partir de acá se va a hablar de otra temática asociada. En general, en la presentación siempre hay una relación entre toda la charla. Pero si hay un cambio brusco o algo que quieren realmente destacar, podrían agregar una diapositiva que diga, bueno, a partir de acá nosotros vamos a trabajar tal parte, o les vamos a comentar tal parte del trabajo. ¿Sí? Y si es necesario, que en general lo es, agregar una diapositiva con conclusiones, que básicamente es lo que va a hacer valiosa la presentación. Y algo que les recomiendo es que una última diapositiva, otra vez con los datos, los nombres de las personas que trabajaron en la temática y demás, pero que haya una información de contacto, por ejemplo, una dirección de correo, de manera tal que esa persona, si hay alguna persona que esté interesada en saber más, o contactarse con alguno de ustedes para que les explique un poco más, o que les interese el trabajo, etc., tenga un medio de comunicarse con ustedes. La presentación en general se utiliza PowerPoint, hay otras opciones. Esta es la que nosotros vamos a utilizar a lo largo de la clase. Algunas cosas que agregar sería que la presentación en general tiene que ser corta. En general, en un congreso les van a decir que tienen, por ejemplo, 15 minutos para presentar el tema, incluido o no las preguntas del público. En eso tienen que ser muy prudentes y realmente ajustarse a lo que les piden. Cosas también para tener en cuenta al momento de desarrollar la presentación, el uso de fuentes, usar la misma fuente a lo largo de toda la presentación. En la década de los 80, los 90, se usaba mucho el tener muchos tipos de letras y tamaños y colores, y que las presentaciones tuvieran muchas animaciones, eso en este momento, y más desde el punto de vista académico, no se recomienda, o no lo recomiendo, ¿sí? Lo que recomiendo es que tenga una estética común a lo largo de toda la presentación, con la misma letra, el mismo tamaño, y por ejemplo, utilizar como estrategia alterar el tamaño de la letra, por ejemplo, agrandar una palabra o una frase solo para destacarlo, para destacar su importancia, ¿sí? Si van a agregar imágenes, que sea una imagen adecuada, ¿sí? Que tenga que ver con mostrar algo de un procedimiento, pero no poner imágenes en todas las diapositivas.
El uso del color como otra vez como estrategia para destacar algo en particular, no que aparezca todo en rojo o todo en negritas, itálicas, negritas, no, una estrategia, elijan una estrategia y manténganla a lo largo de toda la presentación. Porque algo importante, ¿sí?, dentro de lo que es la presentación y que ustedes tienen que tener en cuenta es que lo más importante de la presentación no es la presentación, sino lo que ustedes tengan que comunicar. ¿Está bien? Entonces, la presentación termina siendo más que nada un recordatorio para ustedes, ¿sí?, de cómo ir paso a paso contando la historia, porque básicamente ustedes cuentan una historia desde que toman el tema, la temática que quieren desarrollar hasta las conclusiones, ¿sí? Ustedes tienen que ser capaces de contar un cuento de toda esa información. Y la idea es no marear al espectador, ¿sí? Así que en eso tienen que tener mucho cuidado. Elijan un estilo de presentación limpio, fácil de ver. Ustedes nunca saben, muchas veces no saben dónde van a tener que presentar las diapositivas. Entonces usen colores que se vean en cualquier lado. Fíjense que yo acá elegí fondo blanco y letras negras. Puede ser al revés. Esto es algo que a mí me gusta, pero fíjense que es limpio, es fácil de ver y en realidad siempre lo que queremos es que el espectador los estén viendo a ustedes, no a la presentación, y que la presentación solo la vean si, por ejemplo, quieren mostrar una estadística o quieren mostrar un protocolo o algo muy específico, pero si no, el espectador tiene que estar sentado en ustedes, no en la presentación. Bueno, esto de agregar textos disparadores, no párrafos, ya eso no se usa más, ¿sí? Este texto disparador es para que ustedes desarrollen oralmente, pero no que aparezca en la diapositiva, a no ser que sea algo muy específico, una definición muy específica. Esto es algo importante. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque nosotros tenemos dos canales, uno visual y uno auditivo, y si el visual se satura con mucho contenido, el auditivo no recibe nada. Usar círculos, flechas para destacar algún resultado y acompañarlo con alguna animación que no dé náuseas al espectador, esto de entrar y salir de cada diapositiva de esta manera. Bien, lo que nos pasa en general cuando nosotros tenemos que presentar, estar en la condición de presentador, es que, ¿qué pasa? ¿Qué les pasa a ustedes? Bueno, antes de dar la presentación, entonces lo que les sugerimos es, algo que les recomiendo es cronometrar la presentación, ¿sí? En general se considera que cada diapositiva no tiene que durar más de 3 o 5 minutos, con lo cual, si tienen 15 minutos para la exposición, tienen que ver bien cuáles son las diapositivas, cuántas diapositivas van a incluir y qué información. Y si es posible, dar esta presentación antes, ¿sí?, a otros amigos o familiares para que ustedes puedan, cuanto más veces la dan a la presentación, más seguros se sienten, ¿sí? Antes de la presentación, en general, lo que nos pasa es que nos ponemos nerviosos, sudamos, empezamos a tartamudear, sentimos taquicardia. Entonces, algo que les puedo recomendar es que hagan ejercicios de respiración y relajación antes de la presentación, ¿sí? Algo que sirve muchísimo y que permite relajar toda la parte alta, digamos, de la espalda, ¿sí? Porque en general nosotros cuando nos ponemos nerviosos hacemos esto. Bueno, para relajar toda esta parte lo que hacemos es inspirar, llenando de aire toda la panza, ¿sí? Mantenemos ahí y exhalamos, ¿sí? Si hacemos esto 2 o 3 veces antes de la presentación, sin hiperventilarnos, no sin hacer... No, es una respiración muy sencilla donde se llena la panza de aire, ¿sí? Se llena la panza de aire y se exhala el aire, entonces eso va a permitir que toda esta parte de acá se relaje y ustedes puedan dar la presentación de manera más tranquila. Durante la presentación, ¿sí? Lo que pueden hacer es llevar la presentación impresa, porque puede ser que tal vez a donde vayan de repente se corte la luz,
no funciona el proyector. Entonces, ¿qué van a hacer? Si van a un congreso, ¿qué le van a decir? Ah, bueno, vengo más tarde. No, sí, ustedes tienen que dar la presentación igual. Entonces, pueden llevar impresa la presentación de manera tal que si no tienen el uso del medio audiovisual, lo pueden dar igual perfectamente a través de los papeles. No apurarse, ¿sí? Yo muchas veces he visto que cuando hay una persona nerviosa lo que hace es vomitar la información, ¿sí? Todo rapidísimo. No. Porque, ¿qué pasa? La otra persona que está escuchándolo no entiende nada de lo que ustedes están diciendo, ¿sí? Entonces, tomarse el tiempo para respirar. Y en cada diapositiva quedarse tranquilos de decir exactamente lo que tienen que decir y que la otra persona recepcione lo que ustedes les quieren contar. Si nos ponemos, otra cosa que nos pasa muchas veces cuando nos ponemos nerviosos en este tipo de presentaciones es que nos quedamos, se nos reseca la garganta. Entonces algo que pueden hacer es llevar una botella con agua, ¿sí? Una botella chiquita con agua. No les recomiendo té, porque si está caliente pueden tragar y calmarse, lo que sea. Una botella con agua, entonces lo pueden usar como para pausar, ¿sí? Si por ejemplo ustedes dan una pregunta al público, pueden tomarse un trago de agua para dar tiempo para responder, o si nos hacen una pregunta del público y no estamos seguros con la respuesta, no atropellarse, te tomas un trago, pensás en la respuesta y la respondes. No 10 minutos, son 30 segundos, pero son 30 segundos que a vos te permitan pensar cuál va a ser la respuesta que vos vas a dar. Ser pausado en el habla, o sea, que se entienda bien lo que vos estás hablando, las palabras que estás utilizando, ¿sí? Con intonación, para poder llegar a esa persona que te está escuchando. Sin micrófono debería escucharse a todas las personas que están en el auditorio lo que uno está diciendo. Durante la presentación, que la presentación no sea un monólogo, ¿sí? Que haya un momento de intercambio con el otro, con la persona que te está escuchando. Tal vez dentro de lo que es la conclusión, ¿sí? O por ejemplo, esto les parece bien, estamos de acuerdo, les queda alguna duda con lo que acabo de decir, y seguí, ¿está bien? Para que sea más participativo. Si es posible, dice, hacer una pregunta para que las opiniones para saber las opiniones de quienes están escuchando. Nunca tomen a mal una pregunta, por el contrario, porque si hay una pregunta es porque alguien está interesado en el tema. Si hay algún tipo, si esta persona o se surge la situación en la cual no se pueden poner de acuerdo y demás, entonces lo que pueden hacer es muy directamente, es decir, entiendo tu postura, si querés la podemos terminar de hablar cuando termine la presentación, para que no te quite tanto tiempo de tu presentación, ¿sí? Caminar por el auditorio, ¿sí? Porque es una forma también de que la persona que está delante tuyo ver que no se estén durmiendo, y además a vos te va a tranquilizar caminar, pero sin correr una maratón. ¿Qué significa esto? Sin que vos estés corriendo de acá para allá. No, es poder utilizar el espacio de manera tal, a lo largo del espacio que vos tenés para el escenario o la clase o lo que sea, para justamente vos tranquilizarte y poder visualizarte, mirar a la otra persona, ¿sí? Que te está escuchando. Si se expone en grupo, bueno, una de las cosas que yo veo es que en general se dividen los temas y cuando termina la persona de decir su parte hace así, ¿sí? Bueno, no. Decir, bueno, y ahora a continuación mi compañero va a tratar tal temática, ¿sí? Pasarle la posta, no disrumpe, porque si no queda como rota la presentación, ¿sí? Ser amable con los otros compañeros. Bueno, espero que les haya servido la presentación. En esta, cualquier duda que tengan, se comunican conmigo en el foro. Y no olviden suscribirse a mi canal de YouTube. Espero yo creo que realmente que les va a servir la presentación. Y bueno, nos estamos viendo prontito.